Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a tener un programa similar a algunos que hemos hecho con la EUNA, pero en esta ocasión para hablar sobre un libro publicado por la editorial de las 5 universidades públicas de Costa Rica, EDUPUC. Y es este libro que se llama La educación indígena y las trampas discursivas de la modernidad. Un libro escrito por Juan Gómez Torres, académico de nuestra universidad, del CIDE, y bueno, fruto de un trabajo de investigación gigantesco. Y bueno, un libro que está pronto a salir. Pronto habrán actividades, serán las presentaciones del libro y demás, pero bueno, hoy tenemos un programa para una primicia, básicamente, del libro y para hablar un poquito de su contenido. Para ello, bueno, nos acompaña, como es costumbre, Daniel Vindas, en la coconducción de este espacio. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarlo, muy contento de estar acá otra vez en otro programa, ¿verdad? De Praxis TV. Era la palabra que iba a utilizar, una primicia, ¿verdad? Con respecto al texto que vamos a comentar hoy, que se quedará para muchísimos temas. Juan, gusto saludarlo, bienvenido también. Y bueno, sí, ya, acá Juan Gómez, Juancito, un amigo ya de muchísimos años, y bueno, una alegría enorme que en este programa y que en este espacio precisamente podamos abordar este libro y ese trabajo de muchísimos años que dentro de la universidad, además, yo creo que poca gente no conoce el trabajo que ha hecho Juan sobre este tema y que me parece que es importantísimo. ¿Cómo estás, Juancito? Muy bien, un placer de verdad estar acá en este programa compartiendo con ustedes dos y con la audiencia. Este, mm, sí, aclarar, bueno, ya lo dijo usted, que el libro no es una presentación, aunque no es una presentación del libro. De momento diremos algunas cosas sobre el libro, pero en general no es una presentación. Habrá, me imagino, presentación oficial y todo por parte de la EUNA, con quien coordiné todo el proceso, aunque al final se publicó con la editorial del CONARE o de las 5 universidades públicas. Mm. Juan, quizás si empezamos, ¿verdad? Porque el libro, bueno, Educación indígena, ¿verdad? Y nos habla de las trampas de la modernidad, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero quizá si empezamos sobre ese proceso, o sea, ese proceso que lleva a este libro y además toda esa motivación que hay detrás, ¿verdad? Porque el libro no surge simplemente porque uno dice, mira, quiero escribir un libro sobre educación, sino que hay todo un proceso gigante que además te motiva a hacer el libro y bueno, y las fuentes y demás que tiene y el trabajo que lleva, ¿no? Sí, el libro tiene como varios momentos, ¿verdad? Hay un momento donde estoy haciendo una tesis doctoral, mi tesis doctoral en pensamiento latinoamericano, y en ese momento estudio precisamente la educación indígena. Yo tenía una pretensión incluso muy ingenua de estudiar la educación indígena propia, pero no era posible porque no hablo el idioma de los pueblos indígenas, ¿verdad? Habría que llegar a ese nivel para hacer ese tipo de trabajo y además idealmente sería muy bueno que lo hiciera alguien que la viva o que sea parte de, en tanto indígena y todo lo demás. Entonces, obviamente, para no caer en un vicio de hablar por otros, ¿verdad? Que no es el caso, entonces esa primera tarea ingenua la abandoné, ¿verdad? Y lo que hice fue más bien estudiar, ahí sí, estudiar la educación indígena formal o la educación indígena que Occidente le da a estas comunidades, ¿verdad? Que el Estado occidental, que el Estado nacional, digámosle por así decirlo, le impone a estas comunidades. Y concretamente estudié los documentos de un periodo de tiempo, inicialmente del 2000 al 2015, ¿verdad? Y luego lo amplié un poco más, pero en general esos son los años más estudiados. Aunque luego llego hasta el 2019 haciendo una reactualización, a ver si ha cambiado algo y más bien
descubro que las cosas están peor, ¿verdad? En ese sentido. 107 documentos, algunos muy amplios. Tengo que incluso utilizar métodos para hacer un filtrado, porque algunos de los documentos tenían hasta 900 páginas, cosas así por el estilo, otros más pequeños, otros circulares, pero bueno, la mayoría muy grandes. Y tanto del Ministerio de Educación de Guatemala como el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, y también de algunas organizaciones nacionales e internacionales que les dictan política educativa y que el ministerio sigue al pie de la letra o intentando cumplirlas, como la ONU, algunas convenciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo en ese sentido. Desde allí se hace el filtrado a través de análisis del discurso y de contenido, y luego le aplico la hermenéutica, quedando un filtrado bastante categorial como para hacer el trabajo crítico. Pero luego de haber hecho todo ese trabajo tan grande, tan amplio, tan riguroso, y bueno, y que se defendió en la tesis y todo lo demás, luego dije, ¿cómo dejar eso ahí, esos datos, esos números, esos análisis, y no escribir un libro sobre eso? Y entonces a partir de allí nace el libro. Juan, en el libro, bueno, además de que habla ya de Guatemala, Costa Rica, que eso lo abordaremos en el último bloque, en el libro vos hablas también de superar el logos de la modernidad y nos pones como estos retos de la filosofía latinoamericana. Quizá si empezamos a hablar un poco de eso, porque va a ser como una base importante, ¿verdad? Dentro del libro. Sí, el libro, a pesar de que es educación indígena, ¿verdad? Y parte de la educación indígena, tiene que tratar temas filosóficos que le son inevitables. Por ejemplo, ¿por qué educar desde un logos occidental, eurocéntrico? ¿Por qué educar desde la modernidad? ¿Verdad? Porque eso es lo que dicen los documentos. Los documentos analizados dicen que todo el centro de la formación para los pueblos indígenas parte del logocentrismo, ¿verdad? O sea, parte de esta concepción de la filosofía clásica, de la filosofía que racionaliza todo, y que lleva este espíritu a la educación, y la educación se convierte en eso, se convierte en un proceso civilizatorio del progreso, o a partir del progreso, o sea, modernidad. A partir del progreso en el cual el centro de todo lo es el logos, la luz, ¿verdad? La verdad, el camino, que tiene esas raíces judeocristianas, pero que en realidad es la modernidad con su mirada perspectivista, que todo lo ve desde arriba y desde afuera, y desde allí lo controla, lo domina, lo somete, y incluso logra que se interiorice, ¿verdad? En ese sentido, de manera tal que esta perspectiva de control, esta perspectiva logocéntrica, por así decirlo, hace ver, en el caso de la filosofía, como que solo hay una filosofía posible, ¿verdad? Pero en el libro se trabajan otras filosofías y otras posibilidades de hacer filosofía en una concepción más amplia. Y eso nos lleva a otras pedagogías posibles, ¿verdad? Nos lleva a pedagogías otras, a pedagogías alternativas, transmodernas, que siguen siendo modernas porque somos occidentales en ese sentido, y si seguimos, y si de alguna forma el Estado va a seguir incorporando a los pueblos indígenas, el mal menor se trabaja en el libro sería que las pedagogías transmodernas logren llegar a estas comunidades de manera tal que ellos construyan sus herramientas, sus propias herramientas, para crear su propia educación, ¿verdad? Desde su cosmovisión, y desde sus creencias, y desde sus vivencias, y desde su existencia. Y no solo ser, como sucede con el resto de la población moderna, incluso diría Hincklhammer, en modernidad in extremis en este momento, y no solo ser tomado en cuenta como número, sino ser tomado en cuenta en su existencia. Dani. Hay una categoría que me llama la atención del texto al principio que vos trabajás, tal vez para seguir en la línea de lo que estás comentando, que es la noción de purismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la utilizás? Sería interesante saberlo, y la crítica que hay en torno a esa noción, por ejemplo.
Sí, es que la modernidad es purista o suele ser purista, y la filosofía moderna es muy purista y lo ha sido históricamente. Y cuando se acerca a otras visiones de mundo, pues lo hace desde esa mirada perspectivista, ¿verdad? Que todo lo mira una especie del ojo del dólar, ¿verdad? Que todo lo mira desde arriba, desde la pirámide, desde afuera, y todo lo controla. Entonces, desde esa mirada se han caído en lo que se llama el positivismo antropológico y el negativismo antropológico, ¿verdad? Que son clásicas en la modernidad. La primera idea viene desde el mismo Sócrates, ¿verdad? Y que es muy fuerte en Rousseau, de la idea de que los humanos, en este caso los pueblos indígenas, son buenos por naturaleza. Entonces, todo lo que hagan está bien y lo hacen por ingenuidad, los errores que cometan lo hacen por ingenuidad y lo hacen porque pues no lo pretenden, ¿verdad? O sea, entonces, por eso incluso hay que ayudarles, ¿verdad? Para que no cometan esos errores. Por eso hay que llevarle la civilización y la educación, que es como la primera pretensión. La justificación de la colonización, básicamente. ¿Verdad? En general. Pero también está el negativismo antropológico, que es aquella idea que somos malos por naturaleza. La desarrolla sobre todo Hobbes, ¿verdad? En el Leviatán, pero en otros libros también, en otras obras de él, que es la idea de que no, todo está mal y somos malos y no, todo lo que hagamos siempre es malo. Pero vean que ambos, buenos y malos, siempre es por naturaleza y es un purismo, ¿verdad? O sea, no hay intermedios, no hay grises, no hay dialéctica, no hay analéctica, ¿verdad? Posible. Y después no hay contradicciones, no hay problemas, no hay dilemas, no hay problemáticas. Y para nosotros, o para el caso mío y el proyecto en el que yo también trabajo de investigación, alfabetización crítica, que trabaja precisamente con estas comunidades, el proyecto de educología aquí de la Universidad Nacional. En este proyecto nosotros intentamos trabajar desde problemas, o sea, sin esta ingenuidad de ningún purismo, ¿verdad? O sea, vamos ante humanos que tienen problemas, que tienen dilemas, que tienen dolores, que tienen sufrimiento, que tienen penurias, que me odian, que te odio, no sé si me explico, ¿verdad? Y no ese purismo de que voy a llevarles la verdad, la luz, la razón, etc. Decía antes que esta luz del logocentrismo choca con una cosmovisión, por ejemplo, Bribre, que es uno de los pueblos estudiados, donde la oscuridad tiene un valor fundamental. En la oscuridad se canta, en la oscuridad se buscan los espíritus que atacan, en la oscuridad se cuentan las historias, en la oscuridad se vive en el bosque, en la oscuridad se produce la vida, en la oscuridad, etc. No es que ellos desprecien la luz, pero a la luz le tienen reserva, porque es peligrosa, es muy fuerte y necesaria, la ven como necesaria, porque para ellos todo tiene un lugar en el universo, ¿verdad? Entonces, es un espíritu ahí fuerte, pero necesario. Pero la oscuridad tiene un lugar central, el inframundo, el Surakanska, que llaman ellos, que es el lugar de origen, es el lugar donde retornan, es su presente, su pasado y su futuro, ¿verdad? Sin separarlos en ese sentido, el Ka que ellos hablan. Entonces, en este sentido, imagínense en el choque histórico a nivel de cosmovisión que pudieron tener esos pueblos cuando le dicen que la luz es el camino, la verdad y la vida. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y ya venimos a continuar conversando sobre el libro, sobre este subtítulo de las trampas de la modernidad, ¿verdad? Que está ahí también presente y que bueno, yo creo que ya nos adelantó bastante también Juan en esto, pero importante verlo en términos de la educación ahora. Entonces, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo,
de la naturaleza, del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Daniel Vindas y de Juan Gómez Torres para conversar sobre este trabajo, sobre este libro de Juan de Educación Indígena y las trampas de la modernidad. Juan, decíamos, ¿verdad? Este segundo bloque, hablar un poco sobre precisamente, o sea, ¿qué te refieres con esta idea de las trampas de la modernidad? Y además, algunos otros conceptos que vos también trabajas en el texto respecto a esta idea, ¿verdad? Que se presenta sobre la educación indígena. Y en la contratapa del libro hay unas ideas bien interesantes que mencionamos ahora en el corte, nos van a servir de guía para poder conversar en este segmento. Y inicia con una pregunta, ¿verdad? Que es: ¿por qué aún hoy en día, a pesar del fracaso de incluir a los pueblos originarios en la ideología del progreso, los estados nacionales siguen obsesionados por educarlos dentro del canon de la educación moderno occidental? En el mejor de los casos, se intenta reparar el genocidio histórico de la conquista y colonización. En el peor, la imposición de un etos ajeno y lejano con el que se cometió dicha barbarie. Es desde ese contexto que se ve a la educación indígena como una trampa de la modernidad, la cual presenta un dilema. Por un lado, se exige de modo radical la modernización y por otro, sutilmente, se pretende subsumirlos en la modernidad mediante el mestizaje. Otra cara del dilema lo conforma la resistencia de la mayoría de dichas comunidades que se niegan a desaparecer. Bueno, y aquí continúa. Pero tal vez con esto, Juan, podemos empezar a hablar sobre precisamente por qué esto y por qué como una trampa de la modernidad que ya en el bloque anterior nos adelantaste bastante, pero quizá ahora podamos, ¿verdad? Adentrarnos más en lo que presenta el texto. Sí, cuando digo trampa, estoy hablando de que generalmente no es transparente. O sea, hay una trampa, una estafa, ¿verdad? El progreso en general, o sea, la modernidad en general ha sido una estafa, ¿verdad? Para unos, incluso para las mayorías, ¿verdad? Lo hemos visto incluso en las crisis, cuando hay crisis del capitalismo, esas crisis suelen ser cobradas a los que menos tienen o a las clases medias, ¿verdad? Como está sucediendo de alguna forma en la actualidad con los impuestos regresivos, ¿verdad? Que se están dando. Es decir, puede que se salga de la crisis y que se reduzca, por ejemplo, el déficit fiscal y otras cosas, pero quienes van a pagar eso, y según datos, ¿verdad? De muchos economistas, la están pagando gente en concreto que tiene pocos recursos o que vienen de clases medias. Así visto, esa estafa o esa trampa, por así decirlo, se da en la modernidad en general, invitando a la gente al progreso, invitando a la gente a la civilización, ¿verdad? Y a los beneficios de la civilización.
A los pueblos indígenas se le vende la estafa, ¿verdad? En el sentido de que si se modernizan, pues van a tener muchas ventajas. Van a tener, no sé, celulares de alta tecnología, computación de última generación, bueno, etcétera, miles de cosas más, casas muy confortables, aire acondicionado, no sé, una especie de confort que además no se le dice, por eso hay trampa en todo el proceso. No se le dice para llegar allí, si es que llegara, y no estoy diciendo que no tengan el derecho de llegar allí, eso es otra discusión, que la tienen que dar los pueblos indígenas, no yo, ¿verdad? Pero esa no es la temática, porque la estafa no solo es para ellos, ha sido para todos. No se le dice en el proceso que hay una trampa, y que la trampa es que se debe devorar a toda la naturaleza, y que se ocupan varios mundos, como lo dicen varios científicos, para mantener ese modelo de consumo, digámosle, para poder sostener el confort que se necesita, ¿verdad? Y la extracción del petróleo, de los combustibles fósiles en general, del gas, etcétera, y la destrucción de minas, de litio, para, por ejemplo, los carros de baterías y todo lo que es ahora de baterías, y así, bueno, un sinfín de cosas. Es decir, hay una trampa de por medio. Les regalamos toda la modernidad, pero dennos todo lo que tiene, ¿verdad? Y al final le dieron todos los que tiene y no llegó a la modernidad. O sea, hay una trampa bien jodida, ¿verdad? En ese sentido. Y eso incluye además un proceso de interiorización a través de la educación que les roba lo propio, ¿verdad? Y que los aleja de lo propio y que que les va naturalizando el progreso, de forma tal que se hace acríticamente sin ver las trampas. En el estudio, todo que se hizo, en el libro, este libro que se trabaja, queda claro que la educación en estos dos países, que ahorita lo vamos a ver más tarde, pero en general, por eso es una trampa, es discursiva. La educación que se pretende en el discurso, en algunos casos, yendo muy allá, ¿verdad? Lo que pretende es que la gente se civilice y en otros casos más nobles, por así decirlo, es que se civilicen, pero desde su particularidad, pero que se civilice, ¿verdad? Todavía sigue siendo la discusión purista de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en la controversia de Valladolid, ¿verdad? De 1550, 1551, ¿verdad? Sigue siendo la misma discusión purista o esencialista. Es decir, o con nosotros o contra nosotros, ¿verdad? Entonces estos pueblos se les da educación, pero en ese sentido, en ese contexto. Y y es que ahora cuando presentas esto, a mí lo que se me viene mucho a la cabeza es, por ejemplo, todos estos anuncios que se hacen de, por ejemplo, la edificación de una escuela en X comunidad indígena, por ejemplo, pero que donde estaba el huerto y que es esencial, se lo vuelan y se hacen un planché, ¿verdad? Para que hagan bailes, no sé, ¿verdad? O para X otras actividades. Pero o sea, cómo, ¿verdad? También a través de porque también es un espejismo al fin y al cabo, que tengas esa gran masa de cemento, una zona calientísima muchas veces, pero esa gran masa de cemento institucional, pero que el contenido de fondo termina presentando problemas de ese tipo. Sí, y el currículum, digámosle que sería el que puede marcar un poco la diferencia y podría decir que las cosas están cambiando, pues no cambia, ¿verdad? En general, el currículum, estos chicos y chicas allá siguen recibiendo materias occidentales. No es que no las puedan ni las deban recibir, pero las siguen recibiendo en español, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no en su idioma, ¿verdad? Si hace el caso. Y además no se incentiva, no se trabajan las profesiones propias, ¿verdad? En el caso de los libres, es para hacer oku, para hacer agua, para hacer tsiarmi, para hacer surudmi, para hacer bicacra, etcétera, ¿verdad? O sea, lo propio no está en el currículo, no es incentivado en el currículo. Y además, sigue habiendo una gran dependencia, incluso aunque ya en el caso de Costa Rica hay regionales, por lo menos una regional indígena con indígenas que están trabajando,
A ellos se les dan mandatos desde San José, con un currículum desde San José y todo lo que eso implica. Entonces es bastante discursiva. Y no solo discursiva porque se ven esas contradicciones, sino que cuando se hizo el estudio, los documentos eran altamente discursivos, como la modernidad misma. Claro, en los documentos, por así decirlo, hay compromisos que en la realidad no se cumplieron nunca, ni siquiera fueron delimitados a través de lineamientos, estrategias o metodologías para que se cumplieran. Y ahí, digamos, para hacer frente a esto, es donde aparecen esas otras categorías que vos nos presentas en el texto, ¿no? O sea, ¿verdad? Liberación, autonomía, autodeterminación, que quizá podríamos, en esta segunda parte de este bloque, poder mencionar un poquito, ¿verdad? Sobre esto, que también es relevante, ¿verdad? Porque el libro no es solamente que nos dice este es el problema, sino que tiene esos otros elementos que son importantes. Sí, estas categorías surgen, por así decirlo, del análisis hermenéutico, ¿verdad? Del libro, o sea, propio del libro. ¿Y por qué estas categorías? Porque yo hablo de que podemos acompañar a estos pueblos si se dejan acompañar, si quieren ser acompañados, ¿verdad? Por voluntad propia, ¿verdad? No bajo estas imposiciones institucionalizadas, ¿verdad? Y que si se quiere hacer, pues se haga desde una transmodernidad. Y esto es, entre otras cosas, que se haga desde lo propio, o sea, con algunas herramientas que nosotros como no indígenas podemos compartir con ellos, ¿verdad? Y esas herramientas que, por así decirlo, han surgido de la misma filosofía occidental, podrían ayudar como emancipación, autodeterminación, liberación, etcétera, ¿verdad? Autonomía, que son herramientas que podrían ser apropiadas por estos pueblos o que son reapropiadas, lo han hecho los zapatistas y muchos grupos a lo largo de América Latina, que pueden ser reapropiadas y que tienen varios niveles. La emancipación como una reparación de esa fractura de la modernidad, ¿verdad? Que hace con el sujeto humano en general de estas tierras. La liberación como la reparación de la dominación constante, ¿verdad? De esos procesos modernos. La autonomía como un proceso de hipótesis en tanto que se camina hacia la posibilidad de construir lo propio. Y la autodeterminación como la posibilidad política de que ellos se autogobiernen, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, es un proceso, digamos, por así decirlo, que podría acompañar las pedagogías críticas o podrían ayudar las pedagogías críticas entendiendo que estos son herramientas para conversar, herramientas para interactuar. Por lo tanto, y lo dice en el libro, es fundamental una pedagogía intercultural, ¿verdad? O sea, debería estar mediada por una pedagogía intercultural. Si vamos a intercambiar pedagogía, si vamos a intercambiar educación con estos pueblos, deberíamos de hacerlo desde una pedagogía intercultural, una pedagogía que enriquezca a Occidente, una pedagogía que le enseñe a Occidente que estos pueblos tienen muchos saberes, una pedagogía que le enseñe a Occidente que quienes han cuidado los bosques hasta ahora y los tienen muy sanos y muy equilibrados son ellos y no nosotros, y que nosotros deberíamos de aprender algo porque nos vamos a quedar sin planeta, ¿verdad? O sin humanos. Parece que la noción de liberación, también por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Me llama mucho la atención esta noción porque se podría plantear de esta forma, no sé si estás de acuerdo, más allá de ir con una idea de filosofía de la liberación para trabajar con estos pueblos, podríamos decir lo contrario, que lo que hacen estos pueblos, su episteme, su pensamiento y demás, su espiritualidad, más bien desafía a la filosofía o a la filosofía de la liberación, ¿verdad? No sé si lo has asociado de esa forma o cómo lo verías. Sí, no, la idea es más bien que estas categorías que, por así decirlo, son rescatables del pensamiento occidental, las revisemos desde los pueblos mismos indígenas. O sea, ellos tienen, es porque no tenemos la cosmovisión ni las palabras del lenguaje propio para ver cuáles son las palabras de ellos al respecto. Pero estas categorías
revisadas desde ellos, se pueden devolver para transformarnos. O sea, y todo el libro lo dice, desde el inicio el libro lo dice. Acá no estamos haciendo una propuesta para decirle qué hacer a los pueblos indígenas, sino más bien para revisarnos nosotros desde los pueblos indígenas. Esa es como la idea del libro. Claro. O sea, cómo nos Parte de la podemos educación. revisar, sí, cómo nos podemos revisar educativamente nosotros desde el aporte de los pueblos. Claro. Sí, porque ahí lo que se ve es que se plantea un proceso educativo, proceso pedagógico distinto al que actualmente se trabaja, que es en una sola línea, ¿verdad? Sino que precisamente cuando... Por eso hablamos de pedagogía intercultural. Sí, y cuando se habla de transmodernidad, de También. una educación transmoderna que permita ese diálogo, ¿verdad? Y esa interacción, Ese ciclo, ¿verdad? ese- Por así decirlo. ¿verdad? Bueno, ya tenemos que hacer el segundo corte, y todavía nos quedan montones de temas ya cuando se presente el libro, que está incluso desde nuestra página y demás también trataremos de estar al tanto para invitarlas a que puedan asistir, que puedan comprar el libro en las distintas librerías de las editoriales de las universidades públicas, para entrarle a esto, porque va a haber... Hay un tema enorme que creo que con el que podemos empezar el próximo bloque, es el tema de la justicia epistémica, que también está presente en el texto y que es importantísimo, ¿no? Y solo un detalle, que ahora como Juan lo mencionaba, por ejemplo, cuando hablaba con el tema de la naturaleza, el tema de los bosques, o sea, si pensamos hoy en todas las políticas que se tratan de construir desde nuestra racionalidad sobre el cambio climático, sobre todo esto, pues tenemos muchísimo que aprender más bien, ¿verdad? De la forma y poder cuestionarlo, la forma en que lo hemos gestionado, ¿verdad? Que la crisis y el problema ambiental la hemos llevado por la imposición de una forma de pensamiento, ¿no? Que todo lo consume, todo lo arrasa, ¿verdad? Pero bueno, ya volvemos, porque si no, nos metemos en otro tema y hacemos un bloque más. ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Juan Gómez Torres y en compañía de Daniel Vindas sobre este libro de la educación indígena, las trampas de la modernidad. Juan, nos queda un tema pendiente, ¿verdad? Antes de entrar, porque este libro tiene también una particularidad que estudia dos casos en concreto, Guatemala y Costa Rica, que vos mencionabas en el primer bloque, y quisiéramos también adentrarnos un poco, también conocer un poco también sobre
el panorama actual, o sea, que después de incluso cómo has continuado los estudios sobre esto en este otro periodo. Pero, bueno, vos también, habían no solo el elemento de la justicia epistémica, sino que también vos presentas el tema de la autodeterminación y demás, pero también presenta la idea de la extinción cultural, o sea, la amenaza que esto representa. Entonces, quizá, porque están relacionados ambos. Entonces, quizás si empezamos por ahí, esta parte, y ya después nos metemos un poco en los casos concretos. Sí, tal vez una idea del bloque anterior que no se pudo desarrollar un poquito más, pero bueno, es la idea del currículum. La idea del currículum de estos pueblos, que tiene que ver con esto que usted está preguntando precisamente, que es que nosotros le imponemos un currículum teniendo ellos un gran currículum. Ese que decíamos que podría retroalimentarnos y que puede servir para revisar un montón de acciones no tan modernas que estamos cometiendo desde la modernidad y que, digo yo, no tan moderna de parte de ellos y que nos pueden servir a nosotros para revisar estas reacciones hipermodernas de consumismo, de extracción, extractivismo, destrucción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el libro al final de cuentas no hace ese trabajo porque no llega hasta allí, pero sí deja claro de que lo que hacemos con ellos es lineal, es autoritario y es discursivo, ¿verdad? Y que deberíamos de pasar a otro currículum. A ese currículum se le llama justicia curricular, ¿verdad? Entonces, la justicia curricular implica la justicia cognitiva y la justicia epistémica, ¿verdad? Y esto es, para que esta justicia curricular, es decir, yo tener el poder de autodeterminar el currículum desde estos pueblos con una educación propia, implica también que tenemos que dejarlos que produzcan su propio conocimiento, como lo han hecho siempre, y no estar interviniendo de manera directa como se hace y constante como se hace para que estos pueblos no produzcan su propio conocimiento, ¿verdad? Sí, la justicia epistémica tiene que ver con la idea de que su pensamiento es tan importante como cualquier otro pensamiento, cualquier otra cosmovisión, y tan valiosa como la cosmovisión occidental o las cosmovisiones occidentales. Y por lo tanto no puede haber una cosmovisión superior, ¿verdad? Entonces, eso lleva a guerras, eso lleva a genocidios, eso lleva a etnicidios, eso lleva a lo que ha pasado históricamente que se puede explicar y que sigue dándose la misma matriz. Es que el problema es que no ha cambiado la matriz. Y si seguimos en esa matriz de epistemicídica, obviamente esto va a llevar a conflictos siempre perennes, ¿verdad? Que no van a resolver una posibilidad de vivir en paz, ¿verdad? De vivir bien y justamente en paz. Entonces, en ese sentido, también la justicia cognitiva, el derecho de que produzcan sus propios procesos de aprendizaje, ¿verdad? Esa sería la justicia cognitiva, y que no se le diga desde la psicología, la filosofía, la sociología, cuál es el aprendizaje que ellos necesitan, ¿verdad? Que es lo que suele pasar en estas referencias discursivas de los ciento y el resto de documentos analizados, que tanto el Mineduc de Guatemala como el MEP de Costa Rica le dicen a los pueblos qué tienen que hacer y cómo tiene que hacer el aprendizaje, ¿verdad? En este sentido, conducido de esta forma, que por lo general y casi siempre nada tiene que ver ni están acompañados de pedagogías críticas que logren establecer ese diálogo intercultural de manera tal que nos retroalimentemos los pueblos en general, ¿verdad? Bien. Y ahora, ya nos queda la mitad de este bloque. Si hablamos, Juan, sobre los casos en concreto, ¿verdad? Eso tal vez va así bien breve, digamos, por qué Costa Rica y Guatemala, pero ¿qué se encuentra? Pero bueno, ya nos mencionabas al inicio que la mayoría de estos documentos se concentran en una forma, ¿verdad?, que se entiende para educar y que trata de meter todo en un mismo saco, básicamente. Pero ¿qué otros elementos están, ¿verdad?, ahí presentes? Y cómo se visibiliza el escenario, ¿verdad?, posterior a los estudios que revisaste. Sí, en general, digamos, se escogen esos dos países
por una cuestión de que son centroamericanos los dos y de que comparten una, entre comillas, colonización parecida, ¿verdad? Recuerden que fuimos provincia de Guatemala y en general la colonización fue un tanto parecida, muy distinta a la que pudo suceder en México, sucedió en México o en Sudamérica, ¿verdad? Que con otras características, otras connotaciones, tal vez más violentas, no sé. Pero en el caso nuestro hay una similitud, aunque obviamente los pueblos indígenas son distintos y las poblaciones son distintas. Tanto es así que Guatemala maneja una conformación de pueblos que estarían la mayoría en lo que se llama un denominado nombre que le dan artificial y eurocéntrico y moderno, que es Mesoamérica, ¿verdad? Y mientras que nuestros pueblos estarían en otra conformación no de este tipo, que tienen que ver, a excepción de los chorotegas que están en Nicoya o que estuvieron en esa zona de Chomes para arriba, todos los demás pueblos eran de origen chipchoide, ¿verdad? Entonces, en ese sentido son muy distintos los pueblos entre sí. Pero también es muy distinta la población y la cantidad de indígenas. En Costa Rica, según el último censo del 2011, que es el último que se ha hecho sobre población en ese sentido, tenemos un 2.5, algo así, de población indígena, mientras que en Guatemala hay diferencias según quién dé el censo, pero el censo más conservador dice que tienen un 50%, un 48, 50% de población indígena y otros dicen que tienen 60 y 65%. Entonces, es un pueblo con muchísima población indígena, la mayoría, mínimo la mitad de su población es indígena, mínimo de la población de la mitad de su población es indígena. Y los datos son terribles, ¿verdad? Cuando ya se empezaban a ver datos de los dos países sobre estas poblaciones, todo era terrible. Por ejemplo, en Guatemala hay un 60% de pobreza en pueblos indígenas. 60% de toda la población en 2018. Y llegaba y superaba el 80% en pueblos indígenas. Esto es terrible, ¿verdad? No sé si me explico. La población indígena analfabeta en Guatemala anda por un 61%. La escolarización es de un 30%. Vea que es una estafa, precisamente, ¿verdad? En todo el sentido, el analfabetismo es de un 30%. Caso de Costa Rica, la situación, bueno, y el robo de tierras es impresionante en Guatemala, el asesinato de líderes de todos los días y a toda hora, la explotación de sus territorios sin permisos de nada de las comunidades, dando permiso al mismo Estado es cada rato. Las cortes y todos los demás condenan al Estado y no pasa nada, sigue haciéndolo y sigue dando permisos cada vez más. Explotación de minas, explotación de ríos, represas. Caso de Costa Rica no es nada diferente. En Costa Rica la población indígena tiene un analfabetismo de 30%, 56% de los niños son los que van a la escuela, mientras supuestamente casi el 100% de los mestizos o los ladinos van a la escuela y ellos son 56%. Tienen una escolaridad de 3.5 años, o sea, como tercer año de escuela o cuarto año de escuela es como el promedio. Un racismo instalado en comunidades abiertamente cercanas a las poblaciones indígenas, y que hay informes de la ONU, del Estado de la Nación y de otros estudios que dicen abiertamente que poblaciones como Buenos Aires son abiertamente racistas y que están en un conflicto desigual con estas comunidades y que hay un robo abierto de tierras y que lo permite el Estado. Y con este cuento de la ruta indígena que no viene a solucionar nada, sino a empeorar, ahora diciendo que ni siquiera ellos pueden recuperar tierras porque si no les hacen ver el peso de la ley. El 85% de las tierras, por ejemplo, en un territorio, solo por poner un ejemplo, Broran, allá en Terra, está en manos de gente no indígenas.
La pobreza en los pueblos indígenas en Costa Rica ronda el 45%, mientras que, bueno, este dato es del 2018, probablemente subió con la pandemia. Todos estos datos son anteriores a la pandemia, ¿verdad? Y no hay datos recientes, pero después de la pandemia, ustedes tienen Todo claro que peor. todo está peor, ¿verdad? Y todo quedó peor, sobre todo en las poblaciones vulnerables, vulnerabilizadas como estas, y probablemente todo esto subió y todo esto está en una situación prácticamente caótica. Claro. Y es que cuando presenta, ¿verdad? Todos los datos, bueno, y algunos, ¿verdad? Sí, porque hay un montón que, ¿verdad? Pero toda esta presentación también nos lleva a un cuestionamiento importante, porque, o sea, si el Estado como más los trata de incluir a la fuerza, Sí, falsa inclusión. ¿verdad? Es una falsa inclusión, claramente. De alguna manera tiene que hacerse responsable sobre estos datos, entonces. O sea, no es como, no, pero es que como viven de otra forma, entonces esos números ya no importan, sino que es que, o sea, si los metiste a la fuerza acá, tienes que dar las condiciones mínimas para generar, ¿verdad? Calidad. Por eso es una trampa. Exacto, esa es una de las... Ahora, bueno, Dani, no sé. No sé, tal vez es más a modo de comentario y de diálogo, ¿verdad? Hace poco en Salitre, los Bribris de Salitre construyeron un Utsure, ¿verdad? Ahí el agua va a ser ¿verdad? Su medicina y va a inclusive tratar gente y demás, pero llaman a unos mayores de Talamanca, Bribris también, para que les enseñen exactamente cómo es que se deben hacer los nudos, cómo se debe hacer la construcción y demás. A mí me llama la atención en medio de todo este escenario tan tramposo, por decirlo así, ¿verdad? Cómo ellos están haciendo ahí autonomía, autodeterminación y emancipación, ¿verdad? Y sobre todo en un territorio como Salitre. Ese Utsure se hace a escasos metros de donde muere, por ejemplo, Cedillo Rojas, por decirlo así. Entonces eso, de alguna manera, a modo de comentario, me parece que es una forma de resistencia también, ¿verdad? Sí, en el libro yo sostengo que hay tres formas de ver la modernidad, o se ha visto de tres formas distintas desde los pueblos indígenas. Una es aquellos pueblos que los hay, que asumen la modernidad sin más, o sea, no hay problema, la van asumiendo, suelen ir desapareciendo además, ¿verdad? Como consecuencia, ¿verdad? Se mestizan y suelen ir desapareciendo. Dicen, aquí hubo un pueblo indígena, ¿verdad? Muchos años después. Están aquellos pueblos que reciben la modernidad de una forma crítica, y esto es, sí, ayúdennos, pero nosotros nos vamos autodeterminando, ¿verdad? Y están aquellos pueblos que dicen, no quiero nada con ustedes me han estafado siempre. Y todo lo que ustedes traigan siempre es una estafa, ¿verdad? Entonces, es muy tramposo para ellos el proceso. Ellos sí evidencian las trampas de la modernidad y hay un grupo de pueblos. Pero en general, incluso en las tres formas, hay resistencia. La resistencia es como la característica de esas tres formas que pueden y que suelen generar emancipación, autodeterminación, autonomía y autogobierno, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, ya se nos va el tiempo. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por sacar el tiempo y conversar un poco sobre el libro. Y bueno, invitar a todos y a todas, ¿verdad? A que lo lean, a que lo busquen en las librerías, que lo revisen, ¿verdad? Que busquen a Juan después en redes y le escriban a ver qué les parece el texto, ¿verdad? Pero, no, Juan, muchísimas gracias. Y quedan un montón de preguntas, quedan un montón de cosas que, bueno, que Sí, vayan. recordar que no es una Sí, presentación. que vayan a la presentación y le hagan todas las preguntas que quieran, porque hay muchos elementos. No es una presentación y no es el libro. Y no es el libro, sí, ¿verdad? Hay que leerlo, hay que ver, porque uno piensa en un montón de cosas. Por ejemplo, ahora que Juan mencionaba el hecho de que, por ejemplo, del currículum y que no se enseñan los oficios, y claro, hay una noción que dice, ¿para qué eso? Claro, es el utilitarismo que está Ajá. en la justicia cognitiva, en la justicia curricular y en la justicia epistémica. Hay algo a lo que hay que renunciar, que es precisamente el utilitarismo, ¿verdad? El utilitarismo es tal vez la trampa más abierta, más atractiva y más descarada de la modernidad. Claro. Y la que utilizan
hasta para juzgar un montón de carreras universitarias, lo utilizan para juzgar todo lo que se pueda, porque si no es útil para el mercado, entonces resulta que al final para qué, ¿verdad? Y entra en esta misma lógica. Pero bueno, muchas gracias, Juan, Dani. Gracias a ustedes. Y a la gente que está. Sí, y muchas gracias a todos y a todas. Hoy nos vamos con esta canción de Los Hambrientos. Anoche mataron a Sergio. Hasta la próxima. Chao. De avanzada imperialista que no sació su ambición. Hoy un estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios de terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente,